En este vídeo vamos a hacer un repaso de los aspectos esenciales relativos a la razón de ser de la economía correspondientes al Jurament o entrega 1, tercera parte del primer curso de Economía de Bachillerato en el IEDIP. ¿Qué vamos a ver en este juramento entrega? Pues bien, aquí os dejo el recuadro de contenidos del mismo. Debido a la extensión máxima de los vídeos, he optado por hacer varios vídeos del primer juramento. En este tercer vídeo veremos conceptos básicos de la ciencia económica, tales como el concepto de escasez, coste de oportunidad, factores de producción y actividad económica. Vamos a ello. El concepto de escasez es un término por regla general muy amplio. En el caso concreto de la economía, se liga estrechamente a la gestión eficaz de los recursos, que por definición y al margen de los avances tecnológicos son relativamente escasos. El concepto de escasez en economía tiene dos características, la relatividad y la universalidad. Cuando decimos que es relativo, nos referimos a la comparación. En muchos casos las personas nos comparamos con otras personas y eso altera cómo satisfacemos nuestras necesidades básicas. A veces nos sentimos bien, con las necesidades cubiertas, otras en cambio, si recurrimos a la comparación con otras personas más adineradas, nos sentimos menos satisfechos. Un claro ejemplo es cuando a una persona le toca la lotería, pasa de una dieta basada en hidrocarbonos a una dieta con alimentos gourmet sana y equilibrada. Antes de ser rico cubría sus necesidades de alimentación, posiblemente se consideraba una persona satisfecha. Al volverse rico, sigue cubriendo la misma necesidad básica, pero de forma bien diferente, con un mayor grado de calidad. Esto es algo que se refleja en la forma en que las personas nos comparamos, dependiendo del entorno en el que nos relacionemos. Cuando hablamos de universalidad, esto se relaciona con la necesidad constante de cubrir necesidades, una característica propia del ser humano que le permite también avanzar y prosperar. No en vano, un cierto grado de inconformismo puede ser motivador en la vida. Los recursos medioambientales suelen ser escasos debido a su utilización masiva sin preservar el plazo para su regeneración. La economía ha logrado pasar a un nuevo paradigma en que la preservación medioambiental sea un elemento esencial y clave de su gestión. Os invito a ver este vídeo, sencillo pero explicativo, de la importancia de la concienciación medioambiental y la nueva gestión que permite la gestión eficiente de los recursos. Otro concepto importante es el de coste de oportunidad. En la medida en que las personas nos servimos de un proceso de pensamiento racional, nos vemos en situación de tomar decisiones para optimizar las elecciones que hacemos. Desde la perspectiva económica, por el hecho de elegir algo, renunciamos a una opción excluyente. Sirva de ejemplo las situaciones que os indico a continuación de la flecha roja. Veremos en otro vídeo la relación entre la frontera de posibilidades de producción y este concepto tan importante que repetiremos en muchas ocasiones a lo largo de la asignatura. En relación a los factores de producción, toda actividad productiva se sirve de determinados recursos que están sujetos a proceso de transformación. Los recursos son tierra, entendiendo por materias primas, trabajo, ya sea mano de obra o capital humano según su grado de cualificación, y capital, que engloba tanto el dinero como la maquinaria, utilizada en el proceso de transformación de las materias primas en productos o bienes finales o intermedios, dependiendo de si se continúa con su proceso de transformación o satisface directamente las necesidades del consumidor. El componente tecnológico es clave dentro del proceso de transformación. La tecnología es un factor externo indispensable en cuanto que decide acerca de la óptima combinación de los factores productivos endógenos de la función de producción que expondremos a continuación. La función de producción está compuesta por estos tres factores: K, capital; L, labor, que es trabajo; y T, tierra. Os dejo un vídeo explicativo muy escueto y completo de estos factores, incidiendo en lo que os he explicado a lo largo de este vídeo introductorio y conceptual. La actividad económica se estructura en torno a tres sectores: el sector primario, basado en la agricultura, ramadería y pesca; el secundario, que abarca la actividad industrial; y el terciario o sector servicios. Según el economista Ramón Tamames, se podría destacar el sector cuaternario, propio de economías más avanzadas, que se centra en el ocio o actividades de esparcimiento de la población. Hasta aquí el tercer vídeo del primer juramento de esta asignatura.
Para cualquier duda que tengáis, no dudéis en poneros en contacto conmigo, ya sea por correo, por teléfono o concertando cita para una videoconferencia. Os mando un abrazo.